Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. En este hermoso día que nos ha dado el Señor, hemos estado de una manera enorme bendecidos por el Señor. Su palabra ha ministrado nuestros corazones a la iglesia, muchos hermanos. Esta palabra que fluye como una fuente inagotable que salta para vida eterna. Vemos la mano del Señor todos los días, cada momento de nuestra vida. Él es fiel, fiel, como siempre digo yo, a su palabra, a su pacto y a sus promesas. Hemos estado compartiendo durante una serie de mensajes sobre cómo nosotros entendemos la palabra, o cómo la interpretamos, o qué significado le damos a la palabra. Y es tan importante discernir, discernir lo que nosotros leemos, de lo que nosotros estudiamos de la Escritura. Porque hoy vivimos días finales, más que nunca días peligrosos, donde se ha malinterpretado y más que malinterpretado, se ha adulterado la palabra. ¿Por qué digo ello? Porque el apóstol Pablo, cuando va a la iglesia de Corinto y le escribe la carta y habla con los creyentes de Corinto, les dice: yo he venido no con palabra adulterada. Nuestra predicación no es con palabra adulterada, sino con palabra del poder de Dios. Entonces, eso es fundamental. Por eso que la iglesia de Cristo se caracteriza fundamentalmente por anunciar la palabra de Dios, porque estamos absolutamente convencidos que la palabra de Dios contiene todas las promesas de esperanza para un mundo perdido y esclavo del pecado. Y una de ellas las encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 4. ¿Por qué digo un mundo perdido? Porque vivimos en un mundo tan acelerado. Y sabe usted, cuando digo esa palabra, estoy hablando de que corremos porque estamos corriendo todos de un lugar a otro de una manera veloz. Y el profeta Daniel en su libro dice que en los días finales, dice que la gente correrá de un lado a otro, correrá buscando una palabra, buscando una respuesta para sus interrogantes. Pero quiero decirle, amados, amigos y hermanos, que la esperanza está puesta en el Señor. Y cuando una de las promesas más maravillosas que se cumplieron en el tiempo de Dios, nos habla en Gálatas capítulo 4 por el apóstol Pablo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, esto quiero que me escuche bien, mire, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso lo quiero recalcar otra vez, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y más adelante quiero explicarle sobre esto, porque se ha malinterpretado, se, se ha mal enseñado, porque se usa mucho la expresión: ya hermano, sabe que usted tiene que tener tranquilidad y tiene que estar confiado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es bíblico. Pero yo le voy a explicar en esta tarde lo que realmente vino a redimir el Señor, cuando dice que vino a redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos de Dios, dice, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. El pasaje bíblico que le acaba de leer, que se acabó de leer, perdón, se cumple una de las promesas más preciosas de toda la historia
historia de todas las promesas de Dios, que iba a enviar a su Hijo para redimir a la humanidad, para redimirnos, pero a los que creen. Eso es lo que marca la diferencia. Para los que creen. Ahora bien, uno de los temas que más ha originado controversia en la Iglesia de Cristo es sobre estos dos conceptos que son tan relevantes en la palabra del Señor, la ley y la gracia. Y generalmente se usa la expresión más común a través de muchas iglesias, en diferentes lugares del mundo, diferentes idiomas. Hermanos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿Cuántas veces usted lo ha oído a lo largo de su vida? Y es correcto, pero yo vuelvo a reiterarle. Quiero explicarle cuando Jesús dice que vino para redimirnos a los que estamos bajo la ley. Porque Dios no es un Dios de confusión, dice el libro de los Hebreos. No es Dios de confusión. Primero quiero explicarles a la luz de las Escrituras con respecto a este relato del capítulo 4 de Gálatas que le leí. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice el capítulo 4 de Gálatas. Jesús no solo fue un hombre entre los hombres, sino también fue un judío. Él nació en el pueblo judío, de padres judíos. Y ante la ley de Dios fue perfecto, sometiéndose totalmente a ella. Y eso es lo precioso y lo maravilloso. Por eso que el apóstol escribe también que en Cristo se cumple toda la ley. Ahora escuche atentamente lo que él dijo respecto a la ley en el monte de las bienaventuranzas, en el capítulo 5. Yo siempre les he enseñado y les seguiré enseñando que en los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio según San Mateo está toda la historia de nuestra vida, de todo lo que significa servir a Dios, de todo lo que significa ser seguidor de Cristo, de todo lo que significa ser discípulo del Señor, de todo lo que significa haber nacido de nuevo. Por eso escucho bien lo que dice capítulo 5, versículo 17 con respecto a la ley del Señor Jesús. No penséis que he venido para abrogar, es decir, anular la ley, anular los códigos, el reglamento o los preceptos de la ley. No he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, o sea, anularla, sino para cumplirla, dice rotundamente el Señor, para cumplirla. Y esta afirmación de Jesús, el apóstol Pablo, la corrobora sin dejar la más mínima duda con respecto a la ley de Dios. ¿Sabe usted que la palabra del Señor no nos deja duda? Porque cuando nuestros hijos ya son mayores, están casados los tres, desde pequeños les enseñamos muchas cosas en la mesa. Recordábamos con Angelita estos días, desde pequeñitos, siempre teníamos largas conversaciones en nuestra mesa, de los comportamientos, de la obediencia, etcétera, etcétera, de lo que significaba amar a Dios, lo que significaba Cristo. ¿Cuánto más Dios para nosotros? Él no nos deja ni la más mínima duda con respecto a la palabra. Cuando escribe el apóstol Pablo la carta a los romanos, esta carta era para iglesias que se reunían en casa, ¿sabía usted?
porque había una persecución increíble en Roma para los cristianos. Los primeros 100 años de la iglesia de Cristo, de nuestra era, los primeros 100 años de nuestra era, había una persecución horrible. Muchos fueron asesinados por la causa del Señor, comidos por animales, quemados, etcétera. Dice la Biblia, mire, en su capítulo 10, versículo 4, lo que dije anteriormente respecto a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta lo que dije? Esto es para los que creen, no para los incrédulos, porque el incrédulo no cree en nada. Para los que creen. Y quiero volver a recalcar, quiero subrayarlo siempre en mi vida. Lo que dijo Jesús, precioso Señor, lo que dijo nuestro precioso y amado Dios, el que quiere, qué tremenda, eres un caballero, es un caballero por excelencia, el que quiere ser mi discípulo. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es decir, nuestro Señor enseñó que vino, a cumplir la ley de Moisés y no a destruir, ni abrogarla, ni anularla, ninguna de las verdades eternas de la ley. Ninguna de las verdades eternas de la ley. Cuando Jesús habla de la ley, está hablando de lo que Él, con su Padre, porque Él es Dios, lo que Él reveló a Moisés en el monte de Sinaí, las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Ahora continuaremos con el relato bíblico de Gálatas capítulo 4. Dice que Dios, versículo 5, que Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? ¿Se acuerda que le dije que lo voy a explicar? Ahora vamos a meternos de lleno allí. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A eso vino Cristo. Para redimir a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol? Porque si yo malinterpreto o la interpreto o le doy el significado que creo que es así, entonces si yo lo leo literalmente y digo, bueno, si en la palabra Jesús dijo que a través del apóstol que Él vino a redimirnos a los que estamos bajo la ley. Él no vino a redimirnos a la ley que Él estableció. De los 10 mandamientos, el primer y gran mandamiento que Jesús le preguntó a los judíos, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Sobre este mismo tema, entonces, ¿de qué le está hablando el apóstol? Este mismo tema, el apóstol explica claramente en su capítulo 7. En su capítulo 7 de Romanos. Entonces, este mismo tema de la ley, el apóstol Pablo, como les decía anteriormente, lo explica con claridad, en el capítulo 7 de su libro que escribe a la iglesia de Roma, esas iglesias que se reunían en las casas. Ahora bien, dice la escritura, mire, capítulo 7, versículo 7. ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Él hace una pregunta a la iglesia. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Escribe el apóstol Pablo en el capítulo 7, del versículo 7 en adelante. Yo nunca hubiera sabido que codiciar
es pecado o que es malo. Si la ley no me dijera, no codiciarás, otro de los mandamientos de las Escrituras, de los 10 mandamientos. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Mire qué tremendo esto. La ley de Dios. No estoy hablando de ley, porque todas las palabras de Dios, todo lo que Él dice es ley. Hubo un hombre secular que sacó una canción, ya no está en este mundo ya, por muchos años, a lo mejor los jóvenes, muchos pocos se acuerdan. Pedro Vargas, creo que, si no me equivoco el nombre mexicano, decía, mi palabra es la ley, en esta hecho canción. No, yo digo que lo que sale de la boca de Dios es ley. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, si lo he dicho tantas veces, lo he enseñado y lo he predicado tantas veces. La ley de Dios fue, no comerás del árbol que te he prohibido, del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Capítulo 3, capítulo 2, versículo 17 de Génesis. Entonces, cuando vino la ley, despertó en mí el pecado, es decir, toda codicia. Y lo vemos ahí en la historia y en el relato del capítulo 3, que codiciaron lo prohibido. Despertaron en su naturaleza deseos pecaminosos. De manera que la ley a la verdad es santa, dice el apóstol, escribe, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, la ley es santa, es justa y es buena. Por lo tanto, dice, mire, escribe, por lo tanto el problema no está con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. El problema no está en lo que yo pueda entender, que yo pueda darle significado que creo que puede ser, es decir, suponer que es así. No, en Dios no se supone las cosas. Con respecto a la palabra de Dios, no se supone. ¿Cómo la voy a entender? Se obedece la palabra de Dios. Se obedece lo que Dios ha establecido. Y para ello tenemos que tener la experiencia sobrenatural de un nuevo nacimiento, porque el apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice que el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas espirituales, porque se han de entender, se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, aquí el apóstol está elevando, en este pasaje bíblico del capítulo 7 de los Romanos, la ley de Dios al lugar más alto cuando se refiere a ella. En otras palabras, se está diciendo en este relato bíblico que la ley de Dios es única, irrevocable y eterna. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, cuando el apóstol escribe en el versículo 5 del capítulo 4 de Gálatas que Jesús vino para redimir a los que estaban bajo la ley, por supuesto que aquí el apóstol se está refiriendo a la ley de Dios en absoluto, a la ley de Dios establecida en sus mandamientos, bajo ningún punto. Entonces, ¿a qué ley se está indicando el apóstol aquí en este pasaje bíblico de Gálatas capítulo 4, versículo 5? ¿Que somos redimidos? ¿A qué ley está indicando que seríamos redimidos por Cristo?
Quiero recordarles que el apóstol Pablo en este capítulo 7 de Romanos nos deja lugar a dudas con respecto a este tema, que tanta discusión muchas veces en la iglesia de Cristo ha traído este tema. Escucha atentamente los versículos 21 al 25 que lo explica claramente. Tomo nuevamente las palabras del apóstol cuando dice que Jesús vino a redimirlos a los que estamos bajo la ley. Dice la Escritura y lo habla con claridad. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. A esa ley se refiere. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, hay una ley en nosotros que me lleva cautivo el pecado. Es decir, los deseos desenfrenados, la concupiscencia de nuestra carnalidad y de nuestra humanidad. Amados amigos y hermanos, que esta palabra esté calando en sus corazones y pueda entender que nosotros estamos bajo la ley de Dios, que es una santa, buena y perfecta. Mire, dice, porque veo esta ley en mí, porque según el hombre exterior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está el problema. Jesús vino a redimirnos del pecado que está en nuestros miembros. ¿Cuáles son los 3 pecados que hicieron caer a toda la humanidad y que la siguen haciendo caer? Que lo habla el apóstol San Juan en su primera carta, refiriéndose a la caída. No améis este mundo. Por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. ¿Y qué dijo Adán y Eva cuando tomaron del fruto? Iban a tomar del fruto. Dijeron y vieron que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne. Capítulo 3, versículo 6 de Génesis. Dice, y agradable a los ojos, deseos de los ojos. Y finalmente dijeron, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Bendito sea Dios. De esa ley que está ahí, esa ley que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Él nos vino a libertar de esa ley. Por eso el mismo apóstol Pablo escribe, capítulo 5, versículo 17 de su segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. Bendito sea Dios. Miserable de mí, dice el apóstol, terminando este capítulo 7, del versículo 21 en adelante. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Esa mente porque por eso dice el apóstol, escribe en una de sus cartas, tenemos la mente de Cristo. Más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿se da cuenta, hermano, que dice? Entonces, nos da la pauta. Pero entienda, usted tiene que leer todo el contexto de la Escritura, porque no leerlo es un pretexto siempre, eso es una realidad. Más con la carne sirve la ley del pecado. Entonces, él hace una diferencia, que cuando venimos a Cristo, Él nos vino a redimir de la ley del pecado, de todo el pecado que nos asediaba y que nos tenía muertos en delitos, que es el pecado.
pero seguimos viviendo en este cuerpo natural hasta que Cristo nos redima de la muerte, de esta muerte, ¿cierto? Este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible. Ese día seremos liberados totalmente. Por eso dice él, miserable de mí, que me librará de este cuerpo mortal. Entonces por eso él escribe también que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Que tomemos toda la armadura de Dios, toda, armados, y de la única manera que podremos vencer cada día nuestra propia humanidad, nuestra propia carnalidad. Termino, amados. Dice, doy gracias a Dios que por Jesucristo, Señor nuestro, que con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y sigue el capítulo 8, que él nos puso por capítulo, él escribe una carta. Por eso se llaman epístolas, cartas. Y termina esa parte diciendo el apóstol, concluyendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, a la ley del pecado, sino conforme al Espíritu, a la ley de Dios. Bendita sea su palabra, que esta palabra cale profundamente en sus corazones, porque si nosotros le damos cabida a nuestros deseos pecaminosos, estaremos nuevamente atados a la ley del pecado, que Cristo vino a redimirnos. Es por eso que debemos andar en la ley de Dios, en la ley de su palabra. Bendito sea Dios. Amados, nuevamente le bendecimos en el nombre del Señor, que esta palabra edifique sus vidas, y le invitamos para que se suscriba a nuestro canal de la Iglesia Centro Cristiano Torre Fuerte. Le invitamos, hermano, a que escuche cada palabra. Un abrazo fuerte y seguiremos compartiendo de